¿Te imaginas qué cosas raras eran completamente normales para los faraones egipcios? Desde rituales misteriosos hasta lujos inimaginables, los faraones vivían una vida que desafiaría toda lógica. Quédate, porque hoy te revelaré secretos sorprendentes de la antigua realeza egipcia que cambiarán tu forma de ver la historia. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. Los faraones egipcios se destacan entre todos los gobernantes y regiones a lo largo de la historia, desde Menes hasta Cleopatra. Estos monarcas disfrutaban de una vida opulenta y eran venerados como deidades. Partían de este mundo rodeados de manjares y se sumergían en leche y miel. Miles de trabajadores eran movilizados para erigir sus tumbas y ejercían una autoridad sin precedentes. Sin embargo, algunos de ellos se dejaron llevar por su poder. Bienvenidos a la fascinante historia de los faraones egipcios, donde exploraremos las peculiaridades que eran consideradas normales en su tiempo. Se aconseja discreción al visualizar este video, ya que algunas partes pueden resultar ofensivas o perturbadoras. Nosotros, los creadores de este contenido, no apoyamos ni aprobamos las acciones de los individuos presentados. Apries enfrentó grandes desafíos como faraón en su ascenso, siendo hijo de uno de los reyes más influyentes de la dinastía 26, Psamtik II. Este último es recordado por su papel como un astuto estratega militar y un gobernante exitoso que expandió el imperio y construyó monumentos. Sin embargo, la figura central de esta narrativa no es ni un sacerdote ni un gobernante exitoso como Psamtik II, sino un general en el ejército de un sacerdote llamado Amises. Este sacerdote intentó seguir los pasos de su padre, continuando la construcción de templos y entrometiéndose en los asuntos palestinos. Esta política lo llevó a enfrentar varios conflictos militares tanto en el ámbito nacional como en el extranjero. Las interminables operaciones militares, que no siempre resultaron exitosas, generaron descontento entre sus tropas, y una serie de motines debilitó su imperio tras la aplastante derrota del ejército egipcio, en sus intentos de ayudar a los libios contra los invasores griegos de Cirene. Los soldados egipcios, cansados de Apries, se rebelaron contra él. El rey confió en Omisus para manejar el conflicto y lo envió a entablar negociaciones con la esperanza de evitar una guerra civil sin renunciar al trono, pero este fue otro error de Apries. Amises era, en esencia, un político ambicioso y oportunista, además de un cleptómano, pero abordaremos ese aspecto más adelante. Cuando Amatista llegó al campamento de los soldados, pudo percibir de inmediato que las probabilidades estaban completamente a favor de los amotinados. Al ser invitado a unirse y liderar, desechó los términos de las negociaciones del faraón y, dirigiéndose al mensajero de Farrell, despreció la autoridad del palacio, ordenándole que se lo comunicara al rey. A pesar de haber tomado el trono por la fuerza, Amatista implementó reformas significativas. Derrotó y mató a un sacerdote en el campo de batalla, pero también otorgó al ex-rey un funeral real apropiado, y se casó con su hija para legitimar su ascenso al trono. Sin embargo, nunca pudo perdonarse por haber traicionado a su faraón, y desarrolló un método sádico para lidiar con su culpa. Consultaba oráculos en todo el país para determinar si era inocente o culpable. Naturalmente, los oráculos lo proclamaban inocente para no incurrir en la ira de su gobernante, pero al hacerlo, los homicistas clamaban por su muerte, llamándolos ranas, ya que consideraba que si realmente pudieran comunicarse con el dios, no ignorarían su traición. Amatista también era un cleptómano habitual que robaba las propiedades de sus aliados, intentando convencerlos de que nunca habían sido sus dueños. Su vida personal era igualmente intrigante. Tal vez su actividad en la cama era el secreto de su longevidad, ya que los súbditos de su imperio comenzaron a creer que su fertilidad y longevidad eran signos de que él era un dios verdadero en una época turbulenta, cuando muchos faraones morían jóvenes debido a conspiraciones. Ramsés II logró vivir hasta los 91 años, incluso en su vejez y fragilidad. Se mantuvo activo tanto en la corte real como en su vida privada. Construyó más estatuas y monumentos que cualquier otro faraón y posiblemente engendró más hijos que ninguno de sus predecesores. Al momento de su muerte, contaba con 9 esposas vivas y al menos 100 hijos reconocidos, convirtiéndose en una figura comparable a Walder Frey de la vida real. Al igual que el anciano señor de Juego de Tronos, se casó con casi todas las mujeres que le llamaron la atención, y se negaba a firmar tratados de paz tras invadir países exitosamente, a menos que le entregaran a sus hijas. También contrajo matrimonio con al menos 3 de sus hijas, incluida la primogénita, y al menos una hermana que podría haber sido su hija.
Uno de los más grandes comandantes de la historia egipcia, Sesostris, poseía la astucia de un jugador en línea cuando se trataba de celebrar sus conquistas militares. Llevaba sus barcos de guerra y su ejército a todas las tierras que podía alcanzar, expandiendo su imperio más allá de cualquier otro faraón. Para conmemorar sus éxitos, disfrutaba erigiendo monumentos en los campos de batalla tras derrotar a sus enemigos, levantando pilares que serían grabados con los relatos de la batalla y su habitual alarde sobre cómo venció a sus rivales y cómo Dios siempre lo favoreció porque lideraba su misión en el campo de batalla. Sin embargo, eso no es todo lo que hizo. Como Yelp, tenía su sistema de calificación para evaluar cómo sus enemigos lucharon contra él. Si el ejército rival era intrépido y resistente en el campo de batalla, grabaría una imagen de genitales masculinos en el pilar. Si eran demasiado fáciles de derrotar e intentaban huir, Sesostris pediría a los grabadores que tallaran imágenes de genitales femeninos para denotarlos. Básicamente, actuó como los malos perdedores que se conocen en League of Legends Online. El uso de grabados genitales no fue una sorpresa, dado que los egipcios nunca fueron reacios a la sensualidad y los temas carnales, a diferencia de sus contemporáneos griegos. Egipto era una sociedad liberal que no solo trataba a ambos géneros por igual, sino que también abordaba el tema del amor, con una mentalidad muy abierta, a veces hasta el punto de que incluso la gente moderna lo encontraría objetable. Por ejemplo, en la fiesta de los hombres, todos los años, el público en general y el faraón gobernante realizaban un rito sagrado para garantizar una buena cosecha y prosperidad. Al llegar a la orilla, el faraón ofrecía sus bendiciones al río. No solo el faraón, sino que el resto de los hombres en público también seguían al rey y hacían lo mismo. Esta era una ceremonia que se celebraba anualmente para recrear un regalo otorgado por Adán para nutrir el Nilo. El reinado de Akenatón es recordado como el momento más revolucionario en la historia del antiguo Egipto. Cambió la religión egipcia al convertirse en una religión monoteísta del dios Sol, Atón, renunciando a las visiones politeístas de la religión tradicional egipcia. También sacudió la estructura social y su gobierno sumió a toda la nación en una gran conmoción. Claramente, tal sacudida requirió un gran esfuerzo, ya que intentó trasladar su capital a una ciudad completamente nueva que estaba construyendo, Amarna. No solo trasladó a 20.000 personas a esta ciudad recién inacabada, sino que también esperaba que trabajaran día y noche para completarla, sin importar cuán exhaustos estuvieran. La ciudad apenas tenía infraestructura para soportar a tantos trabajadores, y como resultado, la gente trabajaba con muy poco para comer y apenas suficiente refugio para dormir. Además, Akenatón los sometió a esta miseria por la fuerza y no se les permitía regresar a casa. Si desobedecían, rompían filas e intentaban huir o tomar más comida de la ración asignada. Eran condenados a ser apuñalados repetidamente, según la cantidad de huesos que los arqueólogos encontraron en el cementerio de la ciudad. Se cree que al menos 2/3 del equipo de trabajo terminó rompiéndose al menos un hueso mientras trabajaban en la construcción, y casi 1/3 de ellos terminó con la espalda rota. Sin embargo, a pesar de ser un tirano impaciente, Akenatón murió antes de que la ciudad pudiera ser terminada. No hace falta decir que la gente celebró destruyendo todo lo que intentó construir, y su nombre casi fue borrado de la historia. En nuestros videos anteriores sobre Egipto, hemos hablado de cuánto estaba fascinada toda la cultura con la idea de una vida después de la muerte y la naturaleza mística de la muerte, y cómo dedicarían una buena parte de sus vidas a prepararse para el viaje después de la muerte. Sin embargo, no todos en su historia de casi 3.000 años estaban entusiasmados con morir. Mencore, el rey de Egipto en el siglo 26 a.C., no estaba contento cuando un oráculo le dijo que le quedaban solo 6 años de vida. A diferencia de otros egipcios que habrían comenzado su preparación para la muerte, Mencore se asustó y deseó vivir para siempre. Pensó que si podía detener el paso del tiempo, esos 6 años nunca pasarían y permanecería vivo para siempre. En aquel entonces, los humanos observaban principalmente el paso del tiempo, en términos del cambio del día a la noche y de la noche al día. Se le ocurrió un plan nefasto. Mencore decidió que si podía detener el paso de la noche, el tiempo dejaría de progresar. Así que cada noche encendía tantas lámparas como podía y se convencía de que todavía era de día. También dejaba de dormir, ya que para él eso también era permitir que pasara el tiempo. Se quedaba despierto toda la noche bebiendo y deleitándose, y terminó acercándose a su muerte. Cada talla y escultura sobreviviente de los tiempos antiguos representa a los poderosos faraones de Egipto con barba larga, estrecha y de aspecto bastante artificial,
como si fuera parte de su apariencia oficial. La verdad es que los faraones egipcios no solo estaban bien afeitados, sino que a muchos de ellos también les gustaba permanecer calvos, para prevenir problemas de piojos y mantener la cabeza fresca en el calor abrasador de los desiertos. Entonces, ¿por qué se los representaba con barbas? Se preguntarán por el bien de la divinidad. Ser el gobernante de Egipto no era fácil. El trabajo implicaba un entrenamiento intenso, una educación rigurosa y demasiadas responsabilidades. Los faraones no usaban una, sino múltiples coronas como parte de su trabajo. No solo los gobernantes, sino también los sumos sacerdotes del país, el juez supremo, el comandante en jefe del ejército, y los dioses encarnados, aunque no llevaban barba, deseaban tenerla, ya que el vello facial era una característica que los asociaba con lo divino. En el antiguo Egipto, la capacidad de lucir una barba saludable y elegante era un signo de divinidad. Las barbas trenzadas se estilaban de manera particular, asemejándose al vello facial de los dioses. Al igual que en la actualidad, las barbas también simbolizaban la masculinidad durante la civilización egipcia, y el vello facial estaba estrechamente relacionado con la poderosa hombría y la fertilidad masculina de la época. Sin embargo, esto no se aplicaba al término faraón, que puede resultar confuso, ya que se traduce literalmente como rey en inglés. Para los antiguos egipcios, el título era más un término neutral en cuanto al género. De hecho, la palabra faraón ni siquiera es de origen egipcio. Es una pronunciación griega o hebrea de la palabra egipcia per, que significa gran casa. Originalmente, el faraón era conocido como el palacio del rey, y no se convertiría en un término para el gobernante hasta aproximadamente 1450 Cristo. Es cierto que de los 170 faraones conocidos, la gran mayoría eran hombres, pero Egipto tuvo un puñado de gobernantes mujeres que también fueron denominadas faraones. Una de las pocas mujeres que gobernó Egipto fue Hatshepsut, quien trabajó incansablemente para convertirse en faraón y mantuvo el trono durante su reinado. Hoy en día se la recuerda por ser responsable de la construcción de algunas de las maravillas arquitectónicas más reconocidas de Egipto. Sin embargo, durante su tiempo tuvo que enfrentar muchas críticas de quienes la rodeaban por su reclamo al trono, en gran parte debido a su género. Probablemente por ello se sintió insegura acerca de su feminidad y ordenó a todos los artistas de Egipto que la representaran con barba. Actualmente, ninguna talla o escultura de ella la muestra sin una barba completa y bíceps voluminosos y fuertes. También esperaba que todos se dirigieran a su hijo de manera similar. Los historiadores creen que es muy posible que incluso usara barba postiza en la vida real. Hatshepsut podría haber estado insegura acerca de su posición como faraón, o resentida por haber nacido mujer. De cualquier manera, es desafortunado que su hijo fuera más inseguro que ella y casi la borrara de la historia. Las barbas postizas también desempeñaron un papel importante después de la muerte del faraón. Su representación post-mortem siempre se asemejaba a la de Osiris, el dios de la muerte, y la parte del más allá implicaba emular su barba, que tenía un ligero rizo en la punta. Las barbas postizas a menudo se colocaban sobre los ataúdes de los faraones, ya que estos frecuentemente presentaban ilustraciones de sus rostros. Si te sorprendieron estas raras costumbres de los faraones, no puedes perderte más secretos sobre la vida en el antiguo Egipto, como los misterios de sus pirámides o los rituales de momificación. Haz clic aquí para ver más y no olvides suscribirte para seguir explorando los enigmas del pasado. Nos vemos en el próximo